Bienvenidos. En este video, veremos el manejo de algunas funciones básicas en Excel. Volviendo a nuestra tabla original, analicemos lo siguiente. Necesitamos obtener la suma de los totales obtenidos en esta columna. En términos generales tendríamos que hacer una fórmula como esta. Signo igual. G7, más, G8, más, G9, más, G10, más, G11. Eso sería fácil teniendo en cuenta que son apenas 5 valores. Pero imaginemos que no fueran 5 valores, sino muchos más. Tal vez 200. En ese caso realizar una fórmula como esta, sería muy dispendioso. Es ahí donde contamos con otra herramienta muy importante en una hoja de cálculo, las funciones. Las funciones son fórmulas que ya vienen predefinidas en la hoja de cálculo y que facilitan mucho más las operaciones. Basta con escribir la función y suministrar los valores o los rangos de celdas que necesitamos que se calculen. En el caso de Excel contamos con más de 400 funciones. Estas se encuentran en la pestaña Fórmulas, en el grupo Biblioteca de funciones. Aquí podemos encontrar cada una de ellas, clasificadas en diferentes categorías. Funciones básicas. Una lista con funciones recientemente utilizadas. Funciones financieras. Funciones lógicas. Funciones de texto. Funciones de fecha y hora. Funciones de búsqueda y referencia. Funciones matemáticas y trigonométricas. Y aquí encontramos más categorías. Estadísticas. Funciones para ingeniería. Funciones del cubo, que se utilizan para analizar datos de bases de datos complejas. Funciones de información. De compatibilidad con versiones anteriores del programa. Funciones web. Que son las más recientemente incorporadas. Una de las funciones más comunes es la autosuma. Que también la podemos encontrar en la pestaña Inicio, en el grupo Modificar. Ahora repitamos el ejercicio anterior pero utilizando la función autosuma. Nos ubicamos en la celda donde irá la fórmula, y hacemos clic en el botón autosuma. Observe que automáticamente se detecta el rango y muestra la función. Igual, suma, paréntesis, y el rango de la celda G7, a la celda G11. Solo es presionar Enter. Y obtenemos el resultado. Pero eso no siempre ocurre. Cuando Excel no detecta el rango, debemos seleccionarlo. Por ejemplo, ubiquémonos en esta celda para obtener la suma de estos totales. Hacemos clic en el botón autosuma. Observe que ya no se detecta el rango automáticamente. Por lo tanto simplemente lo seleccionamos. La fórmula nos indica que es igual a la suma del rango que va desde C12 hasta F12. Como es correcto presionamos Enter. Y obtenemos el resultado. Para este ejercicio nos debe dar sumas iguales. Ahora nos vamos a ubicar en esta celda. Necesitamos obtener el promedio de las cantidades vendidas en papel carta. ¿Qué función podemos utilizar para calcular el promedio de un rango de valores? Cuando no sabemos el nombre de una función, podemos utilizar el botón Insertar función, para buscarla. Aparece esta ventana donde nos dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer y, a continuación, haga clic en Ir. También podemos buscar una función si conocemos a qué categoría pertenece. Escribamos aquí, por ejemplo, calcular promedio. Y hacemos clic en el botón Ir. Aparece una lista con funciones relacionadas. Y vemos una que dice promedio. En la parte inferior, nos muestra la estructura de la función. Es decir, la forma correcta como debemos escribirla para que funcione. Debajo de la estructura nos aparece una descripción de la función. En este caso nos dice que esta función devuelve el promedio, o media aritmética, de los argumentos. Los argumentos son los datos que debemos suministrarle a la función para que pueda realizar el cálculo. Aquí nos dice que los argumentos pueden ser números, nombres, matrices, o referencias que contengan números. Para nuestro caso es una referencia o rango que contiene números. Como esta es la función que estábamos buscando, hacemos clic en aceptar.
Aparece una ventana donde debemos indicar los números que se van a calcular. Pero como lo que vamos a indicar es un rango, podemos hacer clic en este botón. Seleccionar el rango que necesitamos, y regresar haciendo clic nuevamente en el botón. El rango a calcular en este caso es desde C7 hasta C11. A la derecha observamos los valores que Excel encontró en ese rango, y un poco más abajo podemos ver el resultado que vamos a obtener. Hacemos clic en aceptar. Y efectivamente nos aparece el resultado indicado. Pero cuando conocemos el nombre de una determinada función, no tenemos que hacer todo el procedimiento descrito anteriormente para ejecutarla. Por ejemplo, ubiquémonos en esta celda para calcular el promedio de los valores correspondientes a papel oficio. Como ya sabemos el nombre de la función, simplemente la escribimos. Signo igual, promedio, abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango que deseamos calcular. Y ni siquiera tenemos que cerrar el paréntesis. Solo presionamos la tecla Enter. Y obtenemos el resultado. Casualmente nos dio igual al anterior. Pero, para las demás fórmulas, simplemente aplicamos la técnica del relleno. Ahora observe los valores de este rango. ¿Cuál de estos valores es el más grande? Correcto. Es muy fácil verlo porque son 5 valores. Pero si tuviéramos que ver entre muchos más, tal vez sería más difícil. Para eso Excel cuenta con una función que permite saber cuál es el valor más grande entre una lista de valores. La función se llama max. De máximo. Escribámosla en esta celda. Signo igual, max, abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango, y presionamos Enter. Y obtenemos el mayor valor. Ahora rellenamos para copiar en las demás celdas. Ahora en esta celda vamos a calcular el menor valor de la lista. La función se llama min. De mínimo. Signo igual, min, abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango, y presionamos Enter. Y obtenemos el menor valor. Ahora rellenamos para copiar en las demás celdas. ¿Cuántos valores hay en este rango? Correcto. Son 5. Eso es fácil verlo porque son pocos valores. Sin embargo, tenga en cuenta que hay una función que calcula cuántos valores hay en un rango determinado. La función se llama contar. Escribámosla en esta celda. Signo igual. Escribimos contar. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, y presionamos Enter para obtener el resultado. Ahora rellenamos para copiar en las demás celdas. Obviamente todas las celdas tienen la misma cantidad de valores. Analicemos lo siguiente. ¿Cuántos valores en total hay en la tabla? 20. Y de esos 20 valores, ¿cuántos son mayores que 200? Sería un poco más difícil saberlo, y corremos el riesgo de equivocarnos. Afortunadamente Excel tiene una función que nos permite saber eso. La función se llama contar.si. Vamos a escribir la función en esta celda. Pero lo vamos a hacer paso a paso para que usted note algo importante. Signo igual. Y escribimos la función contar. Solo hasta aquí. Observe que si la dejamos solo hasta aquí, Excel muestra una lista de funciones relacionadas. Note que el mismo Excel nos va ayudando con la función. Si hacemos clic en cada una, Excel nos explica para qué sirve. Y de esa manera podemos hallar la función correcta. Si desea, y si está siguiendo este ejercicio en Excel, le sugerimos que detenga el video y mire la explicación de aparece en cada una de las funciones que aparecieron. Quizás más adelante pueda necesitar alguna de estas. En este caso la que nos interesa es contar.si. Excel nos explica que esta función cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Y es precisamente lo que necesitamos, que de los 20 valores, cuenta solamente los que son mayores que 200.
Entonces hacemos doble clic, y nos aparece la función, con paréntesis abierto, y una indicación acerca de los datos que nos piden. Nos pide un rango, y un criterio. Estos elementos que nos pide la función se denominan argumentos. Por lo tanto, esta función lleva dos argumentos. Un rango, y un criterio. Para el rango seleccionamos estas celdas, desde C7, hasta F11. Luego ponemos punto y coma. Pero, mucho ojo. Los argumentos de una función generalmente se separan con punto y coma. Pero a veces se debe utilizar solo la coma. Eso se debe a algo que en Windows se denomina configuración regional. Por eso, es muy posible que en algunas computadoras se deban separar los argumentos de una función con comas. A continuación nos pide el criterio. Para este ejercicio lo que queremos es que Excel cuente solo las celdas que son mayores que 200. Este criterio lo escribimos de la siguiente manera. Comillas, signo mayor que, el número 200, y cerramos comillas. Luego cerramos paréntesis. Presionamos Enter, y entonces obtenemos el resultado. De los 20 valores, hay 15 que son mayores que 200. Esta función no es necesario rellenarla para las otras celdas, porque estamos analizando los datos de toda la tabla. Entonces, ¿cuántos serán menores que 200? ¿Serán 5? Escribamos una función equivalente en esta celda para comprobarlo. Signo igual. Contar puntos y, abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango. Escribimos punto y coma para separar el argumento. Luego escribimos el criterio. Comillas, signo menor que, 200, cerramos comillas, y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Y el resultado nos da, 4. ¿Por qué? Observe que en esta celda tenemos el número 200. Como este número no es mayor ni menor que el criterio buscado, Excel no lo tuvo en cuenta en los cálculos. ¿Cuánto sumarán esos números que son menores que 200? Con la función que vamos a escribir en esta celda podemos saberlo. Signo igual. Escribimos, sumar puntos y abrimos paréntesis. Observe que esta función nos pide 3 argumentos. Un rango, un criterio, y un rango suma. Note que este último criterio aparece entre paréntesis cuadrados. Esto significa que este criterio no es obligatorio. Por lo tanto no es necesario escribirlo si no se necesita. Empecemos por el rango. Seleccionamos estas celdas. Luego escribimos el punto y coma para separar el argumento. Luego escribimos el criterio de búsqueda. En este caso, comillas, signo menor que, número 200, cerramos comillas. El siguiente argumento no lo vamos a utilizar para este ejemplo. Así que cerramos paréntesis. Y presionamos Enter, para obtener el resultado. Esta fórmula tampoco es necesario rellenarla. ¿Qué fecha es hoy? Excel cuenta con una función que arroja la fecha actual. Escribámosla en esta celda. Signo igual, escribimos, hoy, abrimos paréntesis, y cerramos paréntesis. Al presionar Enter obtenemos la fecha actual. Pero tenga en cuenta que Excel toma la información de la computadora. De tal manera que si la fecha y hora de la computadora está errada, igualmente obtendrá una información errada. También podemos obtener la hora actual. La función para eso se llama, ahora. Escribámosla en esta celda. Signo igual. Escribimos, ahora, abrimos paréntesis, y cerramos paréntesis. Al presionar Enter obtenemos la hora actual. Pero es posible que nos salga tanto la fecha, como la hora, en una misma celda. Se puede ajustar el formato de la celda yendo a la pestaña Inicio, Grupo Número, y desplegando las opciones de formato, seleccionamos la opción, Hora. Si al día siguiente se abre el archivo, actualizará automáticamente la fecha y la hora. También se puede actualizar la hora presionando la tecla F9. Finalmente reflexionemos lo siguiente. Habíamos dicho que los argumentos de una función, son los datos que se le deben suministrar a una función para que pueda realizar el cálculo.
De acuerdo con esto, observe lo siguiente. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Tiene un argumento. Un rango. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Tiene dos argumentos. Un rango y un criterio. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Esta función suma tiene en realidad tres argumentos. Un rango, un criterio, y un rango suma. Pero recordemos que como el último rango era opcional, no fue utilizado. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Correcto. No tiene argumentos. Con esto finalizamos diciendo que existen funciones que llevan argumentos. Como esta. Y existen funciones que no llevan argumentos. Como esta. Eso es todo por ahora. Espero que este video tutorial le haya sido muy útil. Les invitamos a dar un like, y suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevos videos. ¡Hasta pronto!